Hola, amado consiervo, quisiera invitarte a participar con nosotros. Y digo con nosotros porque sé que a nivel del pueblo de Latinoamérica hay muchos que hacemos lo que tú y yo. Somos predicadores, pero también somos discípulos del Señor Jesucristo. Nuestro anhelo es crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder ser fieles en el texto que vamos a predicar, obviamente dirigidos por el Espíritu que lo inspiró, y en el poder del Espíritu tratar también de ser muy claros en nuestra exposición. Así que, mi amado hermano, te invito a que te quedes con nosotros en este podcast, El Predicador y Discípulo. Bienvenido, hermano, nuevamente. Ciertamente no dejamos de ser aprendices, discípulos del Señor. Él es el Maestro. Y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, cuando Él estaba a la mesa en la última cena con sus discípulos, el Señor, en el versículo 23, dice la palabra del Señor así: uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: «Dinos de quién habla». Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: «Señor, ¿quién es?». Entonces Jesús respondió: «Es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar». Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: «Compra lo que necesitamos para la fiesta», o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y ya era de noche. Amén. Nuevamente, Padre, llegamos ante ti sabiendo que nos das tu palabra, alimentas nuestro espíritu. Y sabemos también, Señor, que nos has dado la gran responsabilidad de alimentar a tu pueblo, dirigir a tu pueblo, fortalecer la fe de tu pueblo. Y sin tu palabra y tu espíritu, Señor, nosotros no podemos hacerlo. Te pedimos que esta palabra sea vida para nosotros hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se fijan aquí, es claramente, dice la palabra, que uno de sus discípulos, el que Jesús amaba. Obviamente Juan escribe este evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Juan, y según San Juan, y él habla de sí mismo diciendo que Jesús lo amaba y está reclinado sobre el pecho. Ahora, ¿qué pasa? Simón Pedro le hace señales y sabiendo que Juan, si alguien estaba más cerca a Jesús físicamente, y lo muestra al estar recostándose sobre el pecho, reclinado en el pecho de Jesús, pues era Juan. Ahora Pedro obviamente no se atreve a preguntarle a Jesús directamente, pero utiliza a Juan y le hace señas para que dinos de quién habla. Y entonces Juan obedece a Pedro, porque Pedro era el líder de la banda. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dice a Jesús: «Señor, ¿quién es?». O sea, obedece a Pedro y quiere sacar la información. Ahora, nuestro Señor Jesús sigue con esto y le dice: «Ok, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar». Ahora, él moja el bocado, se lo da a Judas. Obviamente ahí Juan ya tenía la información, Pedro ya tenía la información, y todos, inclusive con un susurro, hubieran corrido la información. Se trata de Judas, es el hijo del diablo y es el que lo va a entregar. Pero ¿qué pasa en el versículo 28? Ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió. Ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió lo que estaba pasando. ¿Te fijas? Mira, amado hermano, aquí el asunto es esto. El asunto es que a veces queremos hacerlo de cadenita y queremos uno sacarle al otro. O sea, Pedro quiso sacarle a Juan, Juan sacarle a Jesús. Pero al final de cuentas, Jesús, a pesar de que abiertamente dio toda la escena, todas las señales que señalaban a Judas Iscariote como aquel que lo iba a entregar, nadie entendió eso. ¿Por qué? Porque cuando el Señor quiere cerrarnos el entendimiento, lo va a hacer.
O sea, tú no, ni yo tampoco, aun cuando hayamos tenido tanta información, hayamos estudiado todos los comentarios, hayamos revisado todos los textos, hayamos estudiado y oído todos los sermones respecto a un tema que vayamos a dar. Si queremos nosotros toda la información y sacarla de diferentes maneras, mientras el Señor, por su Santo Espíritu, no lo quiera revelar, no lo va a hacer. Vamos a quedar sin entendimiento. Pero es que está demasiado claro en todos esos comentarios. No vamos a poder entenderlo. Estos hombres se quedaron sin entendimiento. No supieron. Y el Señor hizo todo con claridad. ¿Te das cuenta? O sea, si no, ¿por qué está ese texto ahí? Ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió. ¿Por qué? Porque dijo esto. Satanás entró en Judas y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿De qué estaban hablando? Del que lo iba a entregar. Entonces, ¿por qué ellos se ponen a pensar que Judas tenía la bolsa de dinero y tenía que comprar lo que necesitaban para la fiesta? ¿Por qué algunos pensaron Judas tenía que tener algo de dinero para los pobres? ¿Por qué? ¿Por qué andamos pensando otras cosas? Porque simplemente el Espíritu Santo no nos quiere revelar lo que el Señor no quiere que entendamos. Si no llegamos, amado hermano, hermana, y digo hermana porque tal vez tu esposa también escuche este podcast. ¿Cuántas veces tu esposa te ha dicho después de la predicación, se te barrió feo, te fuiste, te saliste o predicaste algo y te lo dice? Y la verdad es que tú no quieres oír a tu esposa. ¿Sabes una cosa? Gracias a Dios le doy por mi ayuda idónea. No tengo una persona que me corte más la cabeza en todos los mensajes que a mi chula. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que nuestra ayuda idónea es un instrumento de Dios también. Podrá no ser pastora, podrá no ser predicadora, pero ciertamente es nuestra ayuda idónea. No es nuestro aguijón en la carne, es nuestra ayuda idónea. Oremos al Señor cuando nuestra mujer nos dice algo, porque pudiera ser que sea de parte del Señor. Ciertamente también puede ser instrumento del diablo, pero que el Señor nos dé entendimiento en todo. Mis amados, cuando busquemos al Señor para alimentar a su pueblo, en el Espíritu Santo que nos ha dado, primeramente busquemos que sea la verdad del Señor. Y si un comentarista o un gran teólogo da una gran verdad sobre ese texto, tú no tienes que predicar esa verdad de ese texto, sino la verdad que el Señor Jesús quiera de ese texto que entregues, es lo que vas a entregar. Cuidémonos de simplemente tomar una frase aquí, una frase allá, y roguemos al Señor que primeramente sea por su Santo Espíritu, que podamos entender cada movimiento que Él haga, cada dirección que nos quiera hacer ver como estos, que Él claramente les dijo, aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar, ese va a ser el que me va a entregar. Y lo hizo. Y a ese le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. El tema era quién lo va a entregar, pero sin embargo, los que estaban sentados a la mesa no entendieron. Que el Señor nos haga entender, amado hermano, y que el Señor le haga entender a la iglesia que la palabra del Señor siempre trae vida porque fue inspirada por el Espíritu, y nosotros, cuando predicamos, lo queremos hacer en el poder del Espíritu Santo, con la claridad que el Espíritu Santo pueda dar, en la fidelidad que podamos tener un claro entendimiento de lo que el Señor quiere decirle a sus discípulos, que son igual que nosotros, seguidores de un solo Maestro, y su nombre es Jesús, el buen pastor de las ovejas. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que nos libre a nosotros, que nos libre de simplemente malinterpretar lo que su palabra nos está dando. Bendiciones para ti, para tu familia y para tu iglesia, tu ministerio, en Cristo Jesús. Amén y amén. Te agradezco, amado hermano, que hayas estado con nosotros en esta edición de El Predicador y Discípulo. Te invito a que participes en todos los podcasts que estemos transmitiendo, y también te pido, si te gusta, si estás convencido que es de utilidad para el ministerio, si es de edificación, compártelo. Puedes hacer un comentario con nosotros. Que el Señor bendiga tu ministerio, tu familia y tu vida, para que siga siendo enriquecida con la gracia del Señor Jesucristo, su poder obrando en tu debilidad.
Gracias.